A ver, primero quiero que me digan qué tal estuvo lo de la clase grabada. Sí, que si se entendió, bueno, si lo vieron. Ahí tuve con esto de la edición del video tuve chance de hacer que dure relativamente poco. Me parece que era un video como de 30 minutos. De todas formas, el tema del que trataba era bastante de repaso, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, hoy vamos a continuar sobre eso, vamos a hacer un problema y de ahí vamos a avanzar con lo que con lo que sigue de ese mismo capítulo. Sí, del capítulo yo les dije que era una mezcla del capítulo uno y el capítulo 2 con respecto a las unidades del contenido del curso, pero en el libro era del capítulo 2 básicamente, ¿sí? Entonces, hoy vamos a seguir con eso. Si llega a faltar tiempo, porque la idea era darles como que esta media hora de gracia, no sé qué tal les parece, yo grabo lo que faltaría, ¿de acuerdo? Aunque vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Sí, entonces quedamos en eso. Si no nos da el tiempo hoy día, yo termino grabando la última parte. Sí, y se las hago llegar. ¿De acuerdo? Eh, Otra cosa más, va a haber una tarea. Yo la voy a publicar más tarde, ¿de acuerdo? Hoy mismo la publicaría, máximo en la noche. ¿Sí? Ahí les voy a dar, en la publicación les voy a dar todas las indicaciones con respecto a esa tarea, ¿sí? Bien, por ahora lo que quiero hacer es es un problema, ¿sí? Entonces voy a compartir la pantalla. Entonces me confirman que ya se vea la pantalla, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, les voy a leer un poco el problema. Tenemos una lancha, no sé si se alcanza a ver del lado izquierdo, voy a hacer un poco de zoom. Si alguien tiene el micrófono abierto, ¿sí? Al menos que vaya a hacer alguna pregunta. Recuerden que pueden hacer preguntas en cualquier momento de la sesión. Yo tengo el chat del Teams abierto en el celular, entonces lo leo sin tener que salir de lo que les estoy presentando, ¿sí? Bien, entonces, ¿de qué se trata este problema? Tenemos una lancha que está siendo remolcada por dos remolcadoras, ¿sí? Una remolcadora en el punto A y una en el punto C. Voy a ir marcando aquí con el lápiz. ¿Sí? Tenemos una remolcadora aquí en el punto A y una en el punto C. ¿Sí? Ambas tiran de la barcaza, de la lancha, desde el punto B. ¿Sí? La barcaza A tiene un ángulo fijo de 30 grados. ¿Sí? Aquí está. Y la barcaza 2 tiene un ángulo variable, ¿de acuerdo? O sea, que habría que calcularlo según lo que nos pida el problema. ¿Sí? Dice que la resultante de ambas fuerzas ejercidas por los remolcadores es de 5.000 libras. ¿Sí? 5.000 libras fuerza. O 5.000 libras solamente. ¿Sí? Cuando le hablan de fuerza y le dicen libras, podemos asumir nosotros que está hablando de libra fuerza. ¿Sí? Y esa fuerza resultante está a lo largo de este eje de aquí. Eso indica del eje de la barcaza. ¿Sí? Está en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos pide dos cosas. Una, la tensión de cada una de las cuerdas. Si el ángulo alfa es de 45 grados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a solucionar justamente esto de aquí. ¿Sí? Entonces, eh, podemos usar un método gráfico, ¿de acuerdo? Que
yo lo voy a hacer con AutoCAD, voy a abrir AutoCAD para tener valores precisos, ¿de acuerdo? Porque se acuerdan que en las diapositivas yo les hablaba de que se medía con el graduador, se medía con la regla. Entonces aquí voy a aprovechar la precisión del AutoCAD y lo voy a medir directamente con el software. Entonces, lo que voy a hacer rápido es un esquema de cómo tenemos el dibujo. Entonces, yo tengo una línea de 5000, ¿de acuerdo? Vamos a escribirle aquí 5000. ¿Sí? Esta línea es mi resultante que va a lo largo de el punto, a lo largo del eje de la barcaza. Entonces, de todas formas lo voy a escribir aquí. Yo básicamente lo que acabo de hacer es poner mi resultante así. 5000 libras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes forman esta resultante? Lo forman primero mi fuerza, ¿de acuerdo? Mi fuerza T1, vamos a decirle así, que está a 30 grados. ¿Sí? Y luego tengo mi tensión T2, que está a 45 grados. Entonces, si nosotros usamos lo del principio del paralelogramo, aquí tendríamos que construir lo siguiente. ¿Sí? Un paralelogramo. Eso quiere decir que aquí me quedé un poco corto con el tamaño de la flecha. ¿Sí? Entonces voy a borrar esto de aquí. Ahí tendríamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué logramos con esto? Pues, si nosotros lo graficamos con un graduador, ¿de acuerdo? Respetando estos dos ángulos que nos están dando, el de 30 y el de 45, y luego trazamos paralela y paralela, ¿sí? A mí yo podría eventualmente medir con una regla, ¿sí? Este valor de aquí, y podría medir este valor de aquí, ¿sí? Calculando de tal forma las tensiones. Sí, no sé si está claro esto porque lo podría hacer con el AutoCAD, pero no sé si... Vamos a ver. Voy a hacer una línea cualquiera. Y lo importante es que esté a 30 grados. ¿Sí? Y la otra, ¿cuántos grados tiene que estar? La otra tiene que estar ahí está, a 45 grados. También la voy a extender más de la cuenta. Entonces, yo voy a copiar esta línea. Las voy a poner aquí. ¿Sí? Entonces, para yo construir el paralelogramo, tengo que hacer una paralela a esta de aquí. Esta la voy a copiar, la voy a pegar. ¿Sí? Y esta debería de estar o de pasar por este extremo de acá. ¿Sí? Del otro lado de la de 5000. Esta de 5000 la voy a pintar de otro color para que sepan que es la de 5000. ¿De acuerdo? Esta de aquí la voy a poner de azul para que sepan que es una de nuestras tensiones. Y la de acá también. ¿Ya? Y ahora yo necesito la otra paralela, la que tiene que ser paralela a esta de aquí. Entonces copio esto de aquí. ¿Sí? Y esta de aquí debería de pasar por acá. ¿De acuerdo? Ahí tenemos nuestro paralelogramo.
¿sí? Esta de aquí la voy a poner de blanco porque esta es la que usamos para construir el paralelogramo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es borrar las intersecciones. Y yo ya tengo los valores de las fuerzas que necesito, que serían este de aquí y este de aquí. Entonces vamos a ver cuántos salen. Voy a acotarlos, ¿sí? Y los valores son... Ups, es que he hecho tan grandes las líneas que lo tuve que haber hecho a escala. A ver, vamos a cambiar el tamaño del texto. Ahí está, 3658. Entonces lo voy a anotar. T1 es igual a 3658, más o menos. Y luego este de acá, 2592. T2, 2592. ¿Sí? Esos serían los valores utilizando el método gráfico, y aquí hemos utilizado el AutoCAD, pues que es bastante preciso, pues, ¿verdad? Incluso si se fijaron tenían hasta 4 decimales, ¿verdad? Bien, si ustedes lo hacen con una regla, obviamente van a ser menos precisos. Es más, las respuestas que tenía el libro eran, si no me equivoco, aquí las tengo anotadas, a ver, eran 3700, ¿sí? Y este de aquí eran 2600, ¿sí? Pero en todo caso hemos podido ser un poco más precisos con el AutoCAD, ¿ya? Ese sería el primer método gráfico, ¿de acuerdo? La siguiente solución gráfica no es nada más que hacer lo siguiente. Voy a poner la resultante al final, ¿de acuerdo? Sería, ponemos el T2, ¿de acuerdo? T2 en el ángulo que corresponde, que era los 45 grados. Y como básicamente estamos sumando, yo voy a coger una referencia, sería eh, esta horizontal, y aquí voy a medir los 30 grados. Ups, parece 36. Los 30 grados donde está mi tensión 1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y yo podría extender estas líneas, ¿verdad? Porque como no conozco su valor, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que de extremo a extremo, ¿verdad? En forma horizontal, por allí pasa la resultante. Y esta resultante es la que tiene que medir 5000. Esto sigue siendo método gráfico, entonces ustedes tendrían que medir esto de aquí y medir esto de aquí. Ustedes lo han construido nada más es con los ángulos y con este valor que ya conocen. ¿Sí? Ahí lo hacen a escala, le ponen, qué sé yo, que valga 5 centímetros, algo así. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el segundo método gráfico. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuál sería la solución trigonométrica? ¿Sí? Veamos. Vamos a utilizar este mismo triángulo que tenemos aquí. Entonces, tenemos aquí 45 grados. Tenemos aquí 30 grados por defecto, ¿verdad? Por causa de este de aquí. Eso quiere decir que aquí tenemos
105 grados. ¿Sí? Entonces, si yo tengo ángulo y opuesto y tengo los otros dos ángulos, yo podría utilizar las relaciones de la ley del seno. Entonces yo podría decir, aquí voy a escribir, me faltó esto, es T1. Yo puedo decir que T1 es a seno de el ángulo que está opuesto aquí, el 45 grados, como T2 es a seno de el opuesto, que sería 30 grados, y esto va a ser igual a 5000, que ese sí lo conozco, sobre seno de 105 grados. ¿Sí? Entonces yo tengo que relacionar este con este y este con este. Dos ecuaciones, ¿verdad? Y si despejamos, T1 sale 3660 libras y T2 sale 2590 libras. ¿Vieron? Lo del método gráfico que hice aquí con AutoCAD, que eso no está en el libro, sino que yo lo hice por facilidad. Incluso, miren, nos da mucha precisión porque como estaba usando literal hasta 4 decimales, ¿se acuerdan? Entonces, miren, parece que incluso es más preciso que lo que acabo de calcular aquí, porque uno siempre tiende a redondear pues con la calculadora también a veces, ¿verdad? O no sé si el libro lo habrá considerado. Bien, el tema tiene otro literal, que nos habla de calcular el valor de alfa, ¿sí? Para el cual la tensión en la cuerda 2 es la mínima. Entonces, ¿qué quiere decir con que la tensión sea la mínima? Vamos a plantear un gráfico con lo que nosotros conocemos el problema. Verán, yo tengo mi resultante que está en posición horizontal, 5000 libras. Por si acaso este es el literal B. Todo lo anterior es literal A. Aquí. Ah, y si no me equivoco, este es el problema 2.2. Sí. Bien, ¿y qué más yo conozco? Yo conozco la línea sobre la cual actúa la tensión 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esa línea? Ya sabemos que aquí tiene que haber 30 grados. Y aquí viene, voy a exagerarla. Por allí pasa esa fuerza de ahí, ¿verdad? Eso ya sabemos, la tensión. Esta sería la línea de acción. Línea de acción de tensión 1. Y la tensión 2, ¿cuándo va a ser la mínima? Fíjense en esto de aquí. Sé que por aquí tiene que pasar mi tensión 2, ¿verdad? Para hacer el triangulito que estábamos haciendo. Pero mi tensión 2 puede venir para acá. Puede venir para acá. Puede venir para acá. Etcétera. Bien, entonces, ¿cuándo va a ser la tensión 2 la mínima? En el camino más cercano, desde este punto de aquí hacia la línea de acá. ¿Y eso cuándo es? Cuando esto tenga un ángulo recto, es decir, 90 grados. ¿Sí? Esta es mi tensión 2 mínima. T2. Y ahí ya nos queda T1. Aquí habría la fecha para acá abajo. ¿Sí? Entonces el triángulo ya nos queda con esto como 60 grados. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera, ya podemos definir que alfa, ¿sí? Es 90 grados menos 30 grados igual 60 grados. ¿Sí? Ese es nuestro alfa para que T2 sea el mínimo. No sé si está claro eso de ahí, me pueden escribir diciéndome si sí o si no. Yo diría que sí, que no es tan complicado esto de entender.
sobre todo con los gráficos, ¿sí? Entonces, si yo quisiera calcular ahora sí cuánto vale mi tensión 2 y mi tensión 1, pues esto es un triángulo rectángulo, pues al final. Entonces yo podría decir que la tensión 2 es igual a la hipotenusa, que sería 5000, por el seno de 30 grados. Y esto es igual a 2500, ¿sí? Y también puedo decir que T1 es igual a 5000 por coseno de 30 grados. Entonces igual a 4330. ¿Sí? Entonces esta sería nuestra tensión mínima. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta allí? Ya vamos a continuar con la teoría. Bien, entonces me confirman, ya estoy con las diapositivas. Ahorita debería estarles presentando sobre las diapositivas. Sí, aquí en las diapositivas esas yo se las subo luego. Aquí están los problemas resueltos también para que puedan repasarlos igual. Bien, vamos a hablar ahora. Yo les había mencionado en el video que nosotros podemos descomponer cualquier fuerza en cualquiera de las dos componentes. Sí, pero que al final lo más lógico era separarlos en componentes rectangulares. Ahora, estas componentes rectangulares usualmente son X y Y, pero no siempre van a ser X y Y, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí en el libro usualmente la repasamos o se la estudia como componente X y componente Y. ¿Sí? Entonces, lo que dice aquí es que un vector se puede separar en componentes, ¿sí? De esta forma, el resultado del paralelogramo va a ser un rectángulo, ¿sí? ¿Y cómo se describe esto de aquí? Pues nosotros básicamente usamos esta notación donde ponemos al vector f, ¿sí? Y lo separamos en una componente x vectorial y en una componente y vectorial, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que se puede definir es el vector unitario. ¿De acuerdo? El vector unitario no es nada más que la componente unitaria para x, que sería la y la componente unitaria para y, que sería la j. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Pues nosotros podríamos representar el vector como el escalar, ¿sí? El escalar de cada una de las componentes, por ejemplo, el escalar fx por el vector unitario en el sentido x. Entonces, esto que está aquí es igual a esto que está aquí, a fx con la flechita. Y a esto le podemos sumar el escalar, ¿sí? De la componente y multiplicada por el vector unitario del componente y, ¿sí? Entonces, eso es otra forma de especificar una fuerza dividida en dos componentes, ¿sí? Entonces, no se olviden, fx y fy sin la flecha son los componentes escalares de f, ¿sí? Lo que lo termina de definir como vector es su multiplicación por i o por j, ¿sí? Y aquí está donde se explica que las componentes i y j son de magnitud 1 y son vectores. En el momento en que se multiplican por, recordemos las propiedades de los escalares, y de los vectores multiplicados por un escalar, se vuelven ya el vector f.
¿sí? Descompuesto en dos componentes. Bien, vamos a ver ahora. Cuando hablamos de las fuerzas que hemos descompuesto en dos componentes X y Y, por ejemplo, ¿sí? Nosotros podemos sumar de todas estas fuerzas, podemos sumar sus componentes X y sus componentes Y para obtener el resultado total de cuánto es la suma de esas fuerzas que dan en el mismo punto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la resultante de tres cargas. Tenemos la resultante de restar en forma de vectorial, es decir, que nosotros podemos descomponer P, Q y S en componentes. ¿Sí? Entonces, para llevar todo esto a componentes rectangulares, lo que hacemos es básicamente multiplicar la resultante, ¿sí? Perdón, los escalares del resultante por el vector unitario. O sea, simplemente estamos poniendo la resultante aquí como vector, ¿sí? Y luego ponemos todos las otras fuerzas que vamos a sumar P, Q y S en términos de componentes también rectangulares. Tenemos X y Y aquí para P, X y Y para J, para Q y X y Y para S. Entonces lo que hacemos es sumar todas las X y todas las P. ¿Sí? De ese modo, nosotros obtenemos el vector resultante. ¿Sí? Yo puedo sumar las componentes o el componente escalar, ¿sí? Para X, el componente escalar para Y eso es lo que usualmente denominamos como la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Y después se multiplican tranquilamente por los vectores unitarios, ¿sí? Ahora, si yo quiero hallar la resultante de esas dos componentes rectangulares de la resultante como tal, yo simplemente tengo que elevar al cuadrado ambas componentes y sacarle la raíz, ¿sí? Eso es básicamente usar el teorema de Pitágoras con un triángulo así, ¿verdad? Y luego, si yo quisiera hallar el ángulo en el que se encuentra con respecto a la horizontal, por ejemplo, ¿sí? Tendría que usar la tangente menos 1 de la componente Y sobre la componente X de la resultante. ¿Sí? Entonces vamos a hacer este problema súper rápido. Este sería el problema 2.3. Problema 2.3. A ver, me están escribiendo en el chat. Ah, no. Correo. Bien, problema 2.3. ¿Qué dice aquí? Cuatro fuerzas actúan sobre el plano, perdón, sobre el perno que pasa por A. Sí, aquí está el perno. Este es el perno. ¿Sí? Determine la resultante de dichas fuerzas en el perno. ¿Sí? Entonces, ¿qué procedimiento vamos a llevar? Aquí lo que vamos a hacer es separar cada una de las fuerzas en sus componentes. Entonces voy a hacer una pequeña tabla. Vamos a poner fuerza. Vamos a poner la magnitud. Vamos a poner componente X. Eso está en Newton. Vamos a poner componente Y. Eso también estaría en Newton. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. La primera fuerza es, vamos a poner F1, F2, F3, F4. Entonces, la primera fuerza, como les decía, tiene 150 de magnitud. La segunda fuerza tiene 80. La tercera fuerza tiene 110.
La cuarta fuerza tiene 100. Eso es magnitud nada más. Ahora vamos a dividir en componentes. Para nosotros dividir en componentes, lo que por ejemplo con F1, si nosotros queremos la componente X, tendríamos que utilizar el coseno de 30. Si de una vez le doy el resultado de 129,9. Si queremos calcular la componente Y, que es esta de aquí, tendríamos que usar el seno de 30. ¿Sí? Ese sería 75. Exactamente, aquí me estaban poniendo en el chat que F3 tendría solamente componente en Y. Sí, sí, solo tiene componente en Y. Vamos en orden, ¿sí? Entonces el 80, si yo quisiera la componente X, tendría que usar el seno de 20, ¿verdad? Pero allí la componente tiene sentido negativo, ¿verdad? Porque está para acá, ¿sí? Entonces es menos 22,4. ¿Sí? La componente Y si es positiva, esa tiene 75,2. Aquí está lo que decía en el chat, que este de aquí solo tiene componente, F3 solo tiene componente Y, entonces aquí es 0. ¿Sí? Y la componente Y es negativa, esa es menos 110. ¿Sí? F4 tiene componente X positiva, que la calculamos con el coseno de 15. Eso es 96,6. Y Y sería negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está hacia abajo. Está hacia abajo. Esa de allí es 25,9. Menos 25,9. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sacamos la resultante? Pues sumamos X y sumamos Y. X sale 199,1 y Y tiene 14,3. ¿Sí? Positivo ambas. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos un pequeño diagrama, tendríamos la componente X es bastante más grande que la componente Y. Entonces, vamos a decir que este es Rx. Vamos a decir que este es Ry. Alguien tiene el micrófono abierto. ¿Sí? Profe, buenos días. Buenos días, dígame. Una pregunta. Sí, Eh, en este caso ya nos dieron el sistema de referencia en el cual yo ya sé que el eje de las Y está para arriba y el eje de las sí, X positivas para sí. la derecha. Si no le dicen ¿Siempre va a es ser ese. así o nosotros definimos? Ustedes lo definen, pero no sería X y Y si usted lo define con otras letras, ¿de acuerdo? Sí, porque incluso a veces cuando tenemos una superficie inclinada, sí, bueno, allí tal vez el X y Y sí cambien, sí. Eso uno tiene que tener siempre cuidado de adaptar el X y Y para lo que sea más beneficioso para el problema, sí. En este caso, como en realidad no importa cuál usted escoja como X y Y, porque, eh, o sea, no tenemos una referencia como tal, es un perno que está por ahí en una esquina nada más, ¿sí? Entonces lo más lógico era utilizar X y Y con X horizontal y Y vertical, ¿sí? Pero claro, o sea, al final las componentes son completamente relativas y la resultante va a ser completamente relativa al cual usted escoja como referencia, ¿sí? Bien, entonces, la resultante, voy a cambiar el color a esto, la resultante sería algo así. Entonces
Entonces aquí vamos a tener un ángulo alfa. Esta va a ser la resultante R. Y si yo quiero calcular cuánto mide esa resultante, yo nada más tengo que hacer que R va a ser igual a la raíz cuadrada de 199,1 al cuadrado más 14,3 al cuadrado. R sale igual a 144,6 newton. ¿Sí? Y luego, si quiero sacar el ángulo, alfa va a ser igual a la tangente menos 1 de la componente y, que es 14,3, dividido por la componente x, que es 199,1, y alfa es igual a 4,1 grados. Es decir, que yo puedo presentar a mi vector como algo así: una magnitud y un ángulo, ¿sí? La fuerza resultante más que el vector. Ya, estamos bien hasta ahí. No, esto de aquí no es muy complicado para nada, es más bien como una especie de repaso. Bien, entonces, aquí me había equivocado porque era 27,4, tenía mal anotado. ¿Sí? Voy a corregir aquí. No estaba seguro porque no lo escribí bien. Ya, ahora sí. Sí, entonces aquí está resuelto esto de aquí, sino que está como que súper resumido. Bien, ahora, como yo les decía, el libro está un poco en desorden con respecto a cómo se plantea el contenido en el borrador del contenido que les dije, ¿verdad? Me han escrito. Aparte de las diapositivas, estoy proyectando algo más. Uy, sí, me olvidé. Pensé que les estaba proyectando la... No me di cuenta. Pensé que les estaba proyectando la pantalla entera. No importa, les vuelvo a repetir todo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, como les decía, es descomponer cada una de las... ¿Me confirman que ya se está viendo la pantalla completa? ¿Sí? Sí. Sí, ya, perdonen, no me había fijado. Entonces lo que yo hice fue una tabla básicamente, ¿sí? Que es la tabla que está aquí del lado derecho. Toda esta tabla que está aquí yo hice, ¿sí? Esta tabla que está aquí. Ahí, esa tabla. Entonces lo que hice fue poner cada una de las fuerzas, ¿sí? Puse su magnitud y las componentes X en Newton y componentes Y en Newton. Entonces lo que utilicé para la fuerza 1 fue básicamente el coseno para X y el seno para Y, ¿verdad? ¿Multiplicado por quién? Por la magnitud, ¿sí? ¿De qué ángulo? 30 grados. Para la segunda fuerza utilicé para X, utilicé el seno de 20, ¿verdad? Y como yo sé que está hacia la izquierda, entonces iba negativo. Y el coseno de 20 lo utilicé para calcular la componente Y. Esa de allí es positiva. Luego la fuerza 3, sabíamos que tenía componente X igual a 0 y la componente Y pues era toda la magnitud con signo negativo. ¿Sí? La fuerza 4, esa tenía su componente X que depende del coseno, ¿verdad? Y de 15 grados, aquí está 15 grados, y la componente Y era negativa, pues está hacia abajo, y esa era con el seno de 15 grados, ¿sí? Entonces, al final lo que hacíamos era sumar las de X, sumar las de y si se dan cuenta, es mucho más grande la de X, por eso lo dibujé aquí, que la de Y, esta es 14,3, ¿sí? Entonces, pues yo para sacar la resultante, lo que hice fue elevar ambas al cuadrado y sacarles la raíz. Eso me daba 144,6. Y luego el ángulo lo hacía con la tangente menos 1 de la componente Y, ¿sí? Y la componente X, sobre la componente X. Eso me da un ángulo de 4,1 grados, ¿sí? Entonces al final yo puedo representar la resultante como
la magnitud, ¿verdad? En Newton y el ángulo, ¿sí? Ahí ya quedó claro porque no me di cuenta que no estaba proyectando el cuaderno. Sí, bien, entonces vamos a hablar ahora sí del equilibrio de partículas. Entonces hay algunas cuestiones que tenemos que tener en claro. Hasta ahora hemos visto básicamente cómo sumar fuerzas, ¿sí? Si las hacemos equivalentes a vectores, pues si las consideramos como vectores. Sepan que también no solo las fuerzas las podemos considerar vectores, sino también las velocidades, las aceleraciones, los momentos, ¿sí? También se pueden considerar como vectores, tenganlo presente siempre. Pero bueno, aquí no, nos interesan las fuerzas, ¿sí? Pero hasta ahora lo que hemos hecho es que nosotros sumamos las fuerzas como vectores y nos daba algún resultado. Por ejemplo, en el barco nos daba 5000, ¿verdad? Pero cuando entramos al equilibrio, lo que pasa es que hacemos que ese resultado sea cero, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice aquí en las diapositivas la primera definición? Cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una misma partícula, ¿sí?, es cero, se dice que la partícula está en equilibrio. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a aplicar básicamente es la primera ley de Newton, que habla del equilibrio de partículas. ¿Sí? Si la fuerza resultante en una partícula es cero, la partícula permanecerá en reposo o en movimiento continuo, ¿sí? A velocidad constante, en una línea recta. Entonces eso hay que tener en consideración siempre cuando hablamos de equilibrio de partículas. Vamos a definir aquí unas cosas, por ejemplo, si una partícula está en equilibrio, ¿ya? Y sobre ella actúan solo dos fuerzas, ¿qué podemos decir de esas dos fuerzas? Que tienen igual magnitud. Estoy hablando de este primer caso de aquí, ¿sí? De una partícula sometida solo a dos fuerzas. ¿Sí? Tenemos que decir, si eso está en equilibrio, que ambas fuerzas son de igual magnitud y que actúan sobre la misma línea de acción, ¿sí? Pero en sentido opuesto, ¿sí? Ahora, si hablamos de tres o más fuerzas, vamos a tener que la solución gráfica a un problema de equilibrio con múltiples fuerzas nos va a dar un polígono cerrado, ¿sí? Es decir, que la sumatoria de todas las fuerzas nos va a llegar al mismo punto, es decir, que no hemos ido a ningún lado, es cero, ¿sí? Entonces, la resultante, aquí está, vectorial, es igual a la suma de todos los vectores, es igual a cero. Podemos decir también, separándolo en componentes rectangulares, que la sumatoria de x es igual a cero y la sumatoria de y es igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces, y recuerden en las propiedades de la suma, pues nosotros podríamos sumar esto como nos dé la gana, en el orden que nos dé la gana, más claro, y debería darnos cero igual. Por ejemplo, si yo cambio F3 para acá, y de ahí recién bajo F2, sería lo mismo, ¿sí? O si a lo mejor llevo F4 para acá, ¿sí? Bueno, mejor ahí no voy a rayar todo esto porque... Bien, entonces, hablemos un poco del diagrama de cuerpo libre porque es algo que ustedes van a hacer de aquí hasta... y todas las materias que corresponden a la parte de mecánica, ¿verdad? Entonces, hay un diagrama típico que es el diagrama espacial. Sí, que aquí está indicado. Que es donde se bosqueja la condición física del problema que ustedes le plantean. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay una definición que está en el libro. Dice, en la práctica, un problema de ingeniería mecánica se deriva de una situación física real. ¿Sí? Usted empieza con un problema real que tiene. ¿Sí? Y el esquema que muestra las condiciones físicas de este problema, ese es el que se conoce como diagrama espacial. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia con el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre, ¿sí?, es el sketch o es el bosquejo donde se muestran las fuerzas en una partícula seleccionada, ¿sí? Una sola partícula, que es el caso del diagrama que está
del lado derecho. ¿Sí? Entonces, de este lado de aquí. Ustedes escogen sobre qué partícula van a trabajar lo del problema, ¿sí? Y a esa le hacen el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Y si esto está en equilibrio, ¿verdad? Para esta partícula, ¿sí? La sumatoria de las fuerzas debería de ser cero. Entonces, con esa premisa, vamos a resolver este problema. Bien, entonces, ¿qué dice aquí el problema? Dice, un barco está haciendo una operación de carga, no, unloading, de descarga de un automóvil de 3.500 libras, que está soportado por un cable. Sí, el cable incluso viene desde mucho más arriba. ¿Sí? Entonces dice, este cable está atado hasta el centro del automóvil, en el punto A. ¿Sí? Entonces aquí lo que hay que calcular es la tensión de la cuerda. Eso es lo que hay que calcular. ¿Sí? Entonces aquí habla de la solución, que tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Para la unión entre la cuerda y el cable. Entonces vamos a plantear bien el problema. Dice, en un barco se está haciendo una operación de descarga de un automóvil de 3.500 libras que está soportado por un cable. El cable es AB, al menos, ¿sí? Porque sube hasta arriba también. Y luego se encuentra en el punto A con la cuerda, que esa es la que está el operario ahí tirándola, ¿sí? Entonces, hay que calcular, perdonen, la tensión en la cuerda que está tirando el operario, es decir, AC. Eso sería lo que habría que calcular. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, hay que construir un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Para la partícula donde se juntan la cuerda y el cable, ¿sí? Luego hay que aplicar las condiciones de equilibrio, ¿sí? Creando un polígono cerrado a partir de las fuerzas en esa partícula, ¿sí? Y luego aplicando las relaciones trigonométricas, pues hay que calcular las magnitudes de la fuerza. Entonces, esto es súper sencillo. Vamos a primero hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver qué tenemos. Entonces, este es el problema 2.4. ¿Sí? Voy a poner aquí mi partícula A. Esta es la que me interesa. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos primero. Voy a hacer primero mi sistema de referencia. Vamos a decir que esto es X. Vamos a decir que esto es Y. Y si es así, lo que vamos a tener son... ¿Cuántas fuerzas vamos a tener aquí? Yo tengo... La primera es la tensión del cable. ¿Sí? Para allá va la tensión del cable. De allí tenemos la fuerza que ejerce el operario con la cuerda. ¿Y qué más tenemos? Tenemos el peso del automóvil. Ese va para abajo como siempre. Cuando hablen de peso, acuérdense que siempre va a estar para abajo. ¿Sí? Yo he tenido en sólidos, incluso a veces me ponen los pesos hacia un costado, que no tiene sentido eso de ahí. Bien, yo creo que la porción que hice de las fuerzas no me va a dar un polígono cerrado, las voy a... no, aquí en la solución hacen un diagrama aparte.
Ya, esas serían las fuerzas sin contar mucho con la proporción que tiene. Entonces vamos a darle nombre a estas fuerzas. Tenemos la tensión AB, tenemos la tensión AC y aquí tenemos el peso del vehículo que es 3.500 libras. Entonces tenemos 30 grados y aquí tenemos, no sé si se alcanzan a ver, pero aquí hay 2 grados. Ya. Entonces, qué nos recomendaba la diapositiva? Pues hay que escoger el punto A, hicimos ya el diagrama de cuerpo libre, tenemos que TA es la tensión del cable AB, TAC es la tensión de la cuerda. Ahora hay que aplicar las condiciones de equilibrio, pues, ¿sí? Aquí lo que sí hay que hacer, vamos a hacer aquí. Sí, exactamente. Me están preguntando que si cuando nos den una magnitud de libras, no la van a tomar como peso, es como fuerza, ¿sí? Ah, pero usted habla cuando usted se refiere cuando le hablan directamente de libras para peso de un vehículo, claro. Ahí sí, no tienen que multiplicarla por la gravedad, ¿sí? Yo sé que puede ser un poco confuso, pero como igual el libro tiene autores de habla inglesa, entonces ellos seguían mucho por libras, ¿verdad? Entonces, en realidad, en el libro, ustedes los van a encontrar, quizás aparezca como libra fuerza, ¿ya? Pero si no, igual son libras fuerza, ¿de acuerdo? Al menos que le digan lo contrario. Yo les había mencionado que si se encuentran específicamente masa en alguna parte del libro, lo más probable es que esté como slug, no que esté como en libra, ¿de acuerdo? Entonces, si en uno de los problemas que yo les tomo sale libra, es fuerza, no necesariamente peso. En este caso sí es peso porque se habla del peso del vehículo en particular. Pero, por ejemplo, estas tensiones que están acá, TAB y TAC, también van a estar en libras, ¿sí? Entonces voy a hacer el diagrama del triángulo, ¿sí? Donde yo básicamente tengo aquí el peso, ¿verdad? De ahí tengo el... Vamos a decir que esta es la tensión del operario, ¿sí? Y luego tengo la tensión del cable, ¿sí? Ahí está nuestro polígono, ¿por qué? Porque esto está en equilibrio. A ver, bueno, polígono sí es, pero más específicamente es un triángulo, ¿sí? TAC. Entonces vamos a hablar de los ángulos que tenemos adentro. Primero, en realidad aquí vamos a ver qué ángulos tenemos. A ver, entonces, este de aquí ya sabemos que es 2 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque este de aquí es vertical, ¿verdad? Sí, así teníamos nosotros medidos originalmente nuestros 2 grados, ¿sí? ¿Ya? De allí, este de aquí sería 58 grados. Si no está muy claro por qué ese 58 grados, ¿sí? Pero básicamente sería debido a esta diferencia de 2 grados que tenemos aquí, ¿sí? Y los 60 de diferencia que hay con la fuerza TAC y la vertical, ¿sí? Es decir, con esta de acá, ¿sí? Eso nos da como resultado aquí un ángulo de 120 grados, ¿sí? Entonces, para yo calcular las tensiones, tranquilamente puedo utilizar la ley del seno y decir que la tensión AB va a ser igual al seno, perdón, va a ser sobre el seno de el opuesto sería 120
Esto va a ser igual a la tensión AC sobre el seno de 2 grados. Y esto va a ser igual a 3500 sobre el seno de 58. ¿Sí? Entonces hacemos esta relación y esta relación. Y el resultado sería que TAB es igual a 3570 libras. Y TAC, que es en realidad la que nos interesa, porque eso nos están pidiendo. ¿Cuál es la tensión del acuerdo? Es 144 libras. ¿Listo? Eso sería básicamente el problema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos aplicando aquí? Pues simplemente los mismos conceptos que habíamos visto de cómo sumar vectores, pero cuya sumatoria da cero. Pues estamos en equilibrio. ¿Sí? Estamos hablando de equilibrio en partículas. ¿Sí? Vamos a hacer otro problemita. Si vamos a hacer otro problema porque la parte que viene a continuación de teoría está relacionada con las componentes rectangulares de una fuerza, pero una fuerza que está en el espacio. Entonces, si yo empiezo a hablar de esto de aquí, no me va a dar el tiempo y yo prefiero mejor esto de aquí, yo lo grabo más tarde y se lo subo, ¿les parece? La parte de componentes rectangulares en el espacio. Así lo ven todo de corrido y si ya edito el video, a lo mejor no se hace tan largo. ¿Sí? Entonces estén atentos a la parte de teoría de componentes rectangulares en el espacio, se las voy a dar más tarde, ¿sí? Y, eh, y también el enunciado del deber. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un último problema, que lo tengo aquí también planteado. Si tienen preguntas, por favor. Bien, entonces les voy a enunciar, les voy perdón, a dar el enunciado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice, como parte de un diseño de un nuevo velero, se desea determinar la fuerza de arrastre que puede esperarse a cierta velocidad. El nombre del libro. Ah, el libro está subido ya. Fíjense, debería estar en el Teams. El libro se llama Mecánica Vectorial para Ingeniería, si no me equivoco, y el autor es Beer. ¿Sí? De todas formas, yo creo que ya se lo subí aquí mismo al Microsoft Teams. Entonces, revísenlo. Pueden leerlo, allí se profundiza un poco más de lo que está en las diapositivas. De ese libro salen las diapositivas. De ese mismo libro salen las diapositivas. Es más, yo no le subo todavía las diapositivas hasta no terminar ese capítulo. Pero bueno, hoy mismo se las voy a subir porque ya con el video que les voy a pasar más tarde, pues ahí ya se termina de ese capítulo, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo igual que no se dejen guiar solo por las diapositivas, porque si bien el libro es un resumen del libro, en el libro sí hay unos cuantos. La explicación está más detallada, ¿sí? De que si solo leen las diapositivas. Si usted lee el libro, la diapositiva le sirve como un buen resumen, ¿sí? Pero si no lee el libro, quizás no puede entender completamente, no lo que está en las diapositivas, sino para qué lo va a utilizar, ¿de acuerdo? Bien, entonces les repito lo que decía el problema. Como parte del diseño de un nuevo velero, se desea determinar la fuerza de arrastre que puede esperarse a cierta velocidad. Para hacerlo, se coloca un modelo del casco propuesto en un canal de prueba y se usan 3 cables para mantener su proa en el eje del centro del canal. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son esos 3 cables, no sé si se alcanza a ver.
Bien, aquí se me perdió la pluma. Acá está la pluma. Bien, entonces aquí está el casco, ¿sí? ¿Y qué dice? Se utilizan tres cables para mantener la proa en el eje del centro del canal. Es decir, la proa tiene que estar por aquí, por el centro. ¿Sí? Fíjense que el flujo de agua va de izquierda a derecha. Proa, acuérdense que es el frente del barquito, la punta. Y esa punta tiene que estar siempre en el centro, ¿verdad? Del canal. Es decir, a 4 pies y a 4 pies hacia cada orilla, ¿verdad? Entonces aquí están usándose tres cables. El cable AE, el cable AC y el cable AB. Y aquí como estábamos hablando de equilibrio de partículas, pues nuestra partícula de interés es el punto A. ¿Sí? Nos han dado ángulos. Tenemos un ángulo alfa que se mide entre la vertical, ¿sí? Y el cable AB. Y tenemos el ángulo beta que se mide desde la vertical y el cable AC. Nos están dando componentes ya, distancias hacia a puntos. ¿Sí? Tenemos una distancia de 7 pies hacia el punto B. Esa sería su componente eh, horizontal, su componente X, ¿verdad? Y la componente X del cable AC sería 1.5 pies, ¿sí? Entonces, aquí literal tenemos las componentes de absolutamente todos los cables, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver qué otros datos tenemos. Las lecturas de los dinamómetros, porque recuerden que se están midiendo básicamente fuerza de arrastre, nos indican que para una velocidad dada, sí, eso no nos interesa, esa es la velocidad del flujo, la tensión es de 40 libras en el cable AB y de 60 libras en el cable AE. Determine la fuerza de arrastre ejercida sobre el casco, ¿sí? Y la tensión en el cable AC. Entonces, fíjense, aquí lo que nosotros tenemos para poder completar nuestro polígono, porque ya nos están dando AB y AE. Pero con esas tres no se completa el polígono, sino que hay una fuerza adicional, pues que es la que el flujo ejerce, puede ser con otro color, que ejerce sobre el casco. ¿Sí? Con esa parece que completaríamos el polígono. Entonces vamos a ver cómo se solucionaría esto de aquí. Primero, problema 2.6. Bien, entonces, diagrama de cuerpo libre. Siempre, diagrama de cuerpo libre. ¿Qué punto vamos a escoger? Ya les decía, vamos a escoger el punto A. Ese es el que nos interesa. Voy a poner mis referencias. A ver. ¿Ya? ¿Y qué vamos a tener aquí? Vamos a tener las tensiones. Entonces, tenemos la tensión AC,
tensión AB y tensión AE. ¿De acuerdo? Bien, estoy viendo cómo lo está solucionando el libro. Para mi gusto tiene pasos de más, pero bueno, vamos a hacerlo así, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que va a determinarse son los ángulos, ¿de acuerdo? Nosotros no tenemos los ángulos como tal, lo que tenemos son eh, componentes, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero hallar alfa, por ejemplo, ¿sí? Alfa, yo tendría que hacer lo siguiente, tendría que decir que la tangente de alfa va a ser igual a esta componente de aquí, ¿verdad? Que era 7 pies dividido para la componente vertical que era 4 pies. ¿De acuerdo? Está claro eso de allí, porque estoy rayando aquí en el libro para que, en las diapositivas para que se entienda. Estoy usando esta componente de aquí y esta componente de aquí. Y con esas dos y la tangente estoy calculando alfa. Entonces ahí alfa sale 60,26 grados. ¿Sí? Y luego beta está aquí. ¿Sí? La tangente de beta va a ser igual a la componente y, perdón, la componente x, que sería la de aquí, como a 5 grados, sobre la componente y, que es la de aquí, que es 4 pies también. ¿Sí? Entonces beta va a ser igual a 20,56 grados. ¿Sí? Entonces allí yo ya tengo seleccionados, o calculados más bien, mis ángulos. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí lo que es cada una de estas cosas. Esto es la tensión AB. Esta era 40 libras. Esta es la tensión AE. Esta es 60 libras. Aquí está beta, que es 20,56 grados. Aquí está alfa, que es 60,26 grados. ¿Sí? Y esta de aquí sería la tensión AC. Y aparte, aquí me olvidé de escribirla, ya la voy a escribir. Tenemos la fuerza que ejerce el agua sobre la barcaza. FD le vamos a llamar. ¿Sí? Está claro hasta ahí el diagrama de cuerpo libre. Esto, ¿sí? Ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahí ya está con los ángulos, está con todo. ¿Sí? Bien, ahora tenemos que básicamente decir que todas las fuerzas que están aquí presentes van a ser igual a cero. Simplemente vamos a plantear el equilibrio. Entonces yo voy a decir que la resultante de T a B más T más T a C
más T a E más la fuerza D va a ser igual a 0. ¿Sí? Por supuesto, esto sería de forma vectorial. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos a plantear cada una de estas como un vector. ¿Cuál sería TAB? ¿Sí? Sería, vamos a poner componente I y componente J. Entonces, la componente I va a ser 40 por el seno de 60,26 grados, pero tengo que tener en cuenta el signo. ¿Sí? Esta es la componente X y esta va a ser negativa, está para acá. ¿Sí? Porque simplemente con el seno del ángulo me va a dar positivo y no tiene sentido, ¿verdad? Entonces yo, que ya conozco, le pongo el signo ahí. ¿Sí? La componente Y, esa sí está para arriba. ¿Sí? Esa sí va a ser positiva. Entonces esa va a ser 40 por coseno de 60,26 grados. ¿Sí? Ahora hablemos de la tensión que conocemos, la TAC. Esa de allí tiene las componentes, ambas las tiene positivas. Entonces ahí no importa, ahí usamos directo seno y coseno. Tenemos. Ah, no, TAC no la conocemos, ¿verdad? Sí, pero igual ya sabemos que es positiva ambas, entonces usamos TAC, seno de 20,56 grados, y más TAC, coseno de 20,56 grados, J. ¿Sí? Luego tenemos TAE. Esa solo tiene componente J y esa es de aquí, esa es negativa, está para abajo. ¿Con respecto a quién? A nuestro origen, que es este punto de acá, el A. Entonces tenemos menos 60 J. Recuerden que esto está todo en libras. Libras. Esto es libras. Esto es libras. Libras. Esto es libras. ¿De acuerdo? Y nos faltaría FD. FD la estamos asumiendo positiva y lo más probable es que sea así. Y esta solo tiene componente I. Entonces sería FD I. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todas las I, todos los escalares, ¿verdad? Y vamos a sumar todos los escalares de J. ¿De acuerdo? Entonces, si sumamos, nos quedaría algo como esto. La parte de TAB de X es menos 34,73 libras más 0,3512 TAC más FD. Esto es I. Y J sería 19,84. Voy a ponerle el más. Esto es libras. Más 0,9363 TAC. Menos 60 libras. J. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y todo esto que está aquí es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Para que esto sea igual a 0, quiere decir que este escalar que está aquí es igual a 0 y este escalar que está aquí es igual a 0. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Yo puedo decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0,
De ese modo yo tengo menos 34,73 más 0,3512 TAC más F de D es igual a 0. Y yo tengo que 19,84, ¿sí? Más 0,9363 TAC menos 60 es igual a 0. Entonces aquí yo tengo dos incógnitas. Esta aquí es incógnita, esta aquí es incógnita, esta aquí es incógnita. Pero tengo un sistema de ecuaciones. Ah, perdonen, este que está aquí abajo es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Ya? Entonces, dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿sí? Es más, solo de la ecuación de f de y igual a 0, sumatoria de f de y igual a 0, yo ya puedo sacar que TAC es igual a 42,9 libras, ¿sí? Y ya teniendo ese valor, arriba calculo la fuerza de arrastre, ¿verdad? Y sería igual a 19,66 libras. ¿De acuerdo? Entonces no hemos hecho nada más que aplicar lo de componentes rectangulares, ¿sí? Pero en un caso en particular donde tenemos equilibrio. En el problema anterior no aplicamos componentes rectangulares, sino que aplicamos trigonometría, en el caso de acá, ¿sí? En este caso de aquí. ¿Vieron? Pero es lo mismo que estábamos haciendo. Solo que en vez de que dé un resultado, por ejemplo, esa fuerza que valía 5000, aquí el resultado es 0 siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de equilibrio. Bien, entonces, como les dije, yo voy a grabar lo último de teoría que corresponde a este capítulo. Lo grabo yo más tarde. Los publico más tarde. Yo creo que máximo mañana, que es viernes y tengo un poco más de tiempo, máximo lo publico mañana. Y les envío el enunciado del deber, qué tienen que hacer, para cuándo tienen que hacer, etcétera, ¿sí? Por favor, si tienen preguntas, veo que tienen la mano levantada. En las pruebas nos dará un método específico. A ver, hemos visto dos métodos, pero es que, si se fijan, cuando teníamos tres fuerzas, lo de la trigonometría es lo único que, o sea, se puede aplicar, pero yo no puedo aplicar trigonometría con más de tres fuerzas involucradas. En este caso teníamos tres cables, ¿verdad? Pero teníamos la fuerza de arrastre. Entonces ya con cuatro fuerzas, si quisiéramos aplicar trigonometría, tendríamos que tratar de buscar dos triángulos. ¿Sí? Entonces va a ser un poco más difícil. Quizás se lo pueda resolver, pero no sería lo ideal. Entonces en realidad yo no tengo que decirles básicamente qué tienen que hacer, sino que el mismo problema se los presenta. Entonces está en ustedes poder interpretarlo, ¿ve? Y saber cuántas fuerzas están involucradas, aunque usualmente en el enunciado, al menos en el de aquí, sí les hablan de las cuatro fuerzas, ¿verdad? Entonces, eso sería, ¿verdad? No es necesario que a ustedes les indiquen exactamente cuál es el método que tienen que utilizar, ¿de acuerdo? ¿Tienen más preguntas? Porque, a ver, Isaac Castro tiene una pregunta. Dígame. Profe, buenos días. Buenos Mi días. duda es sobre la fuerza de arrastre. Sí, ¿Necesariamente va a ser horizontal o puede ser que tenga cierto ángulo? ¿O para este problema es horizontal? lo que pasa es que el enunciado nos indica que se pretende sacar la fuerza de arrastre justamente en la proa. Entonces la proa es ese punto, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es otra cosa que se plantea? Pues que siempre esté en la mitad uno. Bueno, pero de eso se encargan los cables. Y bueno, en realidad lo que se busca es que el barco esté en posición horizontal todo el tiempo, ¿verdad? Pero el problema se simplifica mucho cuando hablamos de que nos interesa analizar esa partícula. Entonces la única forma de tener arrastre en esa partícula y con la dirección del flujo, porque a usted le están dando la dirección del flujo,
Entonces, si el flujo estuviese inclinado, pues el arrastre va a ser con una inclinación, pero en este caso el flujo es horizontal, entonces no hay de otra para el arrastre, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bien, ¿alguien más tiene preguntas? Si no, podemos terminar ya la sesión, que ya casi son las 9. ¿Sí? Entonces, ahorita que ya hay más gente conectada, ¿qué tal les pareció lo de la sesión grabada? Ah, la presentación de los deberes. eh, tómenle fotos, ¿de acuerdo? Porque son de desarrollo igual. Son problemas del libro, otros son problemas externos. Entonces, tómenle fotos, no hay problema. Y eso sería ideal que lo conviertan en PDF, ¿sí? Eso sí, porque les voy a poner la restricción de que solo suban PDF. Pero eso no es muy complicado, ¿verdad? Entonces es tan fácil como guardar en un Word, pegar ahí todas las imágenes y exportarlo como PDF, ¿sí? Entonces es simplemente por facilidad para descargar los archivos, leer y todo eso. ¿De acuerdo? Igual todo eso, todos esos archivos yo los voy a recoger por el sitio web. Y ahí el ayudante los puede revisar más fácil, ¿verdad? Bien, ya, lo que les decía, porque ahorita ya hay más gente conectada que cuando hice la pregunta más temprano, que qué tal les pareció lo de la sesión grabada que yo hice aparte, que está editada, está un poco más corta. Si está bien eso, porque lo mismo pretendo hacer ahora, entonces, yo creo que es mejor, así no nos levantamos tan temprano. Si hace falta tiempo, podemos recuperarlo, entonces me parece que es una buena opción. Si el, y de todas formas, a mí me gusta dejar las sesiones en vivo para que hagan preguntas, porque por último, si ya la teoría está condensada, ustedes ya pueden repetir y repetir y repetirlo, ¿verdad? Y vienen acá simplemente a hacer preguntas de lo que no estaba tan claro quizás. Y la idea también es que aquí hacemos los problemas, pues entonces ya se aplica un poco más y a lo mejor ya se entiende. Bien, entonces, para ya no alargar más esto, sí, para ya no alargar más esto, entonces voy a terminar ya la sesión. Recuerden, ahorita termino de la grabación y enseguida lo subo a YouTube y yo les facilito el enlace, ¿de acuerdo?